casa de Dios para darle gracias a Él por los 38 años de Radio Restauración. Fue un 13 de julio de 1986 cuando en una estación en el AM comenzó esta aventura de fe de proclamar las buenas nuevas de salvación. Y durante estas décadas Dios ha sido fiel con nosotros. Y sabemos que Dios seguirá siendo fiel. Amén, hermanos. Quiero también enviar un saludo a los hermanos que nos están escuchando a través de Plenitud Radio 98.1 FM. Son las emisoras que cubren el occidente del país y ellos están enlazados a esta señal en este momento. Y nos unimos, hermanos, como cuerpo de Cristo para dar gracias a Dios por estos 38 años. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor quien nos hable en esta oportunidad y que todos podamos ser edificados por su palabra y así el Señor añada a la iglesia los que Él ha predestinado para salvación y vida. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, nos presentamos, Señor, ante ti con acción de gracias, sabiendo que tú eres, Señor, de todas las cosas. Eres tú el que permite que este medio de comunicación llegue a un aniversario más. Tú, Señor, has ordenado todas las cosas para nuestro provecho. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos por la vida de cada uno de los socios y las socias de Radio Restauración, del proyecto El Salvador Metro a Metro. Gracias porque eres tú el que mueve los corazones para seguir sosteniendo, Señor, este ministerio radial. Ahora quiero pedirte, por favor, que tú, Señor, nos des tu palabra. Sabemos que hemos venido a este lugar con el firme propósito de bendecir tu nombre, pero también de ser ministrados por tu palabra. Háblanos, Señor. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación. Queremos pedirte que tú sanes a los enfermos, que tú fortalezcas al débil y que así, Señor, tus obras sean conocidas en medio de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, levanten sus manos al cielo para que el Señor les bendiga esta tarde, para que el Señor les ministre esta tarde. El Señor desea derramar bendiciones esta tarde sobre su pueblo. Levante sus manos, dígale: Señor, aquí está mi vida. Lléname, Señor. Lléname de tu presencia. Necesito de tu poder. Necesito de tu Santo Espíritu. Lléname, ministrame, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está mi corazón, listo para recibir tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermano? Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 2. Éxodo, capítulo número 2, y vamos a leer a partir del versículo número 1. Si usted ve que ahí hay un hermano, un amigo que no tiene un ejemplar de la Biblia, usted puede compartir la lectura para que todos aprendamos de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios nos dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses.
Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, a menudo nosotros pensamos que las grandes historias se tejen por grandes eventos y por personajes de renombre. Sin embargo, las Escrituras nos revelan a nosotros que Dios siempre va a obrar en lo pequeño, en lo frágil, en lo débil. Si nosotros nos pusiéramos a pensar por un momento acerca del reino de Dios, ¿con qué cosa lo podríamos comparar? ¿Con qué realidad podríamos comparar el reino de Dios? Esa pregunta que hoy nos planteamos es la que Jesús le planteó a sus oyentes cuando Él les dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? Si a usted le hicieran esa pregunta, ¿a qué se parece el reino de Dios?, ¿qué podría decir usted? ¿Lo compararía con la inmensidad de los océanos? ¿Lo compararía con las constelaciones y el universo mismo? Probablemente nosotros utilizaríamos ese tipo de ilustraciones para hacer una comparación analógica del reino de Dios. Pero cuando Jesús dirigió esta pregunta, ¿a qué se parece el reino de Dios?, Jesús mismo respondió cuando Él incluso acentúa la pregunta: ¿con qué lo voy a comparar? Y vea lo que Jesús dice: el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto y que creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Eso es sorprendente, porque lo grande del reino de Dios, Jesús lo está comparando con una semilla de mostaza, con algo muy pequeño. Pero como que para enfatizar todavía más la enseñanza, Jesús vuelve a preguntar y dice: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Y Él mismo responde: es como la levadura de una mujer, que una mujer tomó y lo mezcló en 3 medidas de harina, hasta que ésta hizo crecer toda la masa. Usted sabe que la levadura es una porción pequeña que hace que se leude una masa, es decir, que crezca. Pero note eso, Jesús está comparando el reino de Dios con algo pequeño,
con algo insignificante, con algo que no parece. Y es que para Jesús las pequeñas acciones pueden producir efectos gigantes. Y estas cortas parábolas, hermanos, que Jesús relató, al menos encierran una gran verdad acerca del reino de Dios. Contrario a los valores actuales de este mundo, donde se enfatiza la grandeza de las personas, donde se enfatiza la fama, el poder, el dinero, la opulencia, la extravagancia, la popularidad. Jesús decide comparar su reino con algo que en apariencia parece ser insignificante, pero que aunque insignificante y silencioso, puede generar grandes transformaciones, al punto que esas transformaciones pueden trascender de manera cósmica, incluso inimaginable a nuestras mentes. Estas dos parábolas que Jesús relató nos muestran, hermanos, que los inicios del reino de Dios pueden parecer casi insignificantes, y es un crecimiento silencioso que en secreto se va transformando hasta llegar a convertir todo su entorno en una realidad distinta. El reino de Dios es igual en la vida de cada persona. Comienza con algo pequeño, y eso pequeño puede parecer imperceptible a los sentidos humanos, como la levadura que leuda toda la masa. O qué decir de la semilla de mostaza que crece de manera silenciosa y constantemente hasta ser capaz, hermanos, de dar un fruto y albergar vida en ella. El accionar del reino de Dios en nosotros tiene también ese alcance. Nosotros, hermanos, de estas enseñanzas o de estas comparaciones que Jesús hizo, podemos aprender al menos tres cosas importantes. La primera, Dios obra en el silencio, pero con resultados admirables y extraordinarios en nuestra vida. A veces nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada, que el tiempo pasa y no se ven resultados. Pero déjeme decirle que Dios está trabajando de manera silenciosa en su vida. Y cuando Dios venga a revelar su obra, nos vamos a quedar admirados de la manifestación gloriosa de su poder en nosotros. Ese es el reino de Dios. Amén, hermanos. Lo segundo que podemos aprender de estas parábolas que Jesús relató es que si queremos entender el obrar de Dios en nosotros, debemos de prestar atención a los pequeños detalles. Esos pequeños detalles que para nosotros pueden ser casualidad, que para nosotros incluso podría ser un golpe de buena suerte, pero para nosotros los cristianos sabemos que en la vida nada es casualidad. Todo responde a un propósito ordenado de parte de Dios. Y un tercer elemento que podemos entender es que cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, el reino de Dios no mejora nuestra apariencia, sino que el reino de Dios transforma nuestra esencia. Vivimos en un mundo donde todo el énfasis se coloca en la apariencia, donde todo el énfasis se coloca en la estética. Pero a Dios, hermanos y hermanas, le interesa trabajar en nuestra esencia, en nuestro carácter. Por eso es que nosotros tenemos que valorar las cosas pequeñas, los detalles, esas cosas que para nosotros pueden ser insignificantes, o que al juicio o la valoración de las personas es como algo que no tiene precio o que no tiene valor. Les he dicho todo esto porque el pasaje que acabamos de leer
nos relata el momento cuando Israel se encontraba en una gran angustia. La Biblia dice que Faraón los tenía oprimidos a los hebreos hasta el cuello, sometidos a esclavitud. Una esclavitud, hermanos, que era agonizante. ¿Cómo fue que los hebreos llegaron hasta ese momento de opresión? En el libro de Génesis, en el capítulo 46, se nos relata aquel delicado momento en la vida de Jacob y su familia, cuando en un tiempo de hambruna ellos se vieron en la necesidad de emigrar hacia Egipto. Jacob se vio en la necesidad de hacer algo para que su descendencia no muriera de hambre en la tierra de Canaán. Y en esas circunstancias de hambruna vino la palabra de Dios a Jacob. El Señor no demoró en responderle a Jacob y le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí, oiga esto, allí te haré una nación grande, o haré de ti una gran nación. Yo voy a descender contigo a Egipto. Note lo que Dios le está diciendo a Jacob. Jacob, de tu pequeña familia que parece insignificante, yo voy a levantar una gran nación. Pero yo quiero que usted note algo, y es que Dios está diciendo que va a ser de Israel una gran nación dentro de otra gran nación. Egipto era la potencia de esa época, era el granero del mundo, era un imperio. Pero Dios está diciendo a una pequeña familia insignificante de Canaán: yo haré de ti una gran nación. Eso parecía ser un contrasentido, porque ¿cómo es que Dios va a ser grande a la familia de Jacob en medio de una gran nación como lo era Egipto? Pero lo sorprendente, hermanos, es que nuestra historia no solamente se queda hasta ahí, sino que incluso el Señor le anticipó a Abraham muchos años antes y le dice: tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Como que el plan no tiene mucho sentido. ¿Cómo es que Dios los va a hacer grandes en medio de una nación grande, siendo ellos pequeños? ¿Y cómo es que Dios los va a hacer grandes en medio del sufrimiento? Muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos claridad de todos los planes y propósitos del Señor, y a veces solamente juzgamos una parte de nuestra vida, porque nosotros pensamos que si Dios nos ha de bendecir, lo va a hacer sin ninguna dificultad. No nos va a llevar a un proceso, no nos va a someter a un momento de presión. Pero la única fe que nos va a mantener firmes para heredar las bendiciones de Dios es a través de los procesos pequeños. Por eso es que quizás a lo mejor muchos de ustedes están viviendo un momento difícil en su vida. Probablemente muchos de ustedes, al igual que la familia de Jacob, pueden decir: el Señor me ha prometido bendiciones, el Señor me ha prometido estar conmigo, pero parece que estoy siendo sometido a un sufrimiento, a un dolor, a una opresión. Son esos momentos donde tenemos que vivir experiencias sin explicación. Cuando Dios se dispone a cumplir sus grandes propósitos con nosotros, no significa que el camino será fácil.
no significa que el camino será limpio y allanado, pero el Señor les promete a ellos que a pesar de la hostilidad que van a tener que enfrentar en Egipto, el Señor les dice a los patriarcas: yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, pero después, y eso es lo que quiero llamar su atención, pero después, dice el Señor, van a salir de Egipto con grandes riquezas. Los van a someter a esclavitud, y en medio de ese proceso doloroso de sufrimiento, de agonía, de tribulación, ustedes van a salir como una nación fuerte con grandes riquezas. Probablemente muchos de nosotros estamos siendo sometidos al calor del fuego de la prueba. Muchos de nosotros estamos siendo sometidos a la tribulación y a la agonía. Pero el Señor nos dice esta tarde que después de salir de ese sufrimiento, de ese dolor y de esa tribulación, saldremos con grandes riquezas, porque Dios se ha empecinado en bendecir a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Así que no reniegue de su proceso, de su dolor. Entonces, ¿cómo es que Dios va a cumplir ese propósito? Y hoy vamos a hablar de cómo Dios usa lo pequeño, cómo Dios usa lo insignificante para bendecir a su pueblo. Los hechos, hermanos, hasta aquí son descritos como ilógicos, y las circunstancias parecen ir en contra de Israel. Faraón se había obsesionado en destruir por completo al pueblo de Dios, y como gobernador totalitario, Faraón había movilizado toda la maquinaria estatal, toda la maquinaria gubernamental para aplastar al pueblo de Dios, para destruir al pueblo de Dios. Y uno se puede hacer la pregunta: ¿de dónde le venía ese desprecio tan mordaz, tan agresivo y tan bestial de Faraón hacia los hebreos? ¿De dónde provenía el desprecio de Faraón hacia el pueblo bendito de Dios? Si hasta ese momento los hebreos no han hecho ningún mal a los egipcios. Los hebreos no les han quitado las mejores tierras a los egipcios. Los hebreos no le han quitado ningún bien a los egipcios. Entonces, ¿por qué Faraón tiene tanto desprecio, tiene tanto odio hacia los hebreos? El pasaje del libro de Éxodo nos descubre, hermanos, que en el corazón de Faraón había un montón de cuestiones imaginarias, cosas que él suponía, cosas que él creía que los hebreos harían si ellos se convertían en una nación grande y fuerte. Dios lo había prometido. Dios había declarado a Israel su amado hijo, su pueblo bendito, lo haría grande en medio de Egipto. Déjeme decirle algo: cuando Dios se dispone a bendecir su vida, siempre habrán faraones que pensarán y maquinarán hacerle mal a usted. Siempre que Dios se dispone a bendecir a su amado pueblo, Faraón se levanta para aplastar al pueblo de Dios. Pero Faraón no puede aplastar al pueblo de Dios, porque hay una mano poderosa que defiende a su amado pueblo, hermanos. Esa mano bendita que nos cuida,
Pero nos hacíamos la pregunta, ¿de dónde viene el desprecio de Faraón? Faraón dijo esto: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con astucia, dijo Faraón, porque de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, oiga el pensamiento de Faraón, si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Faraón se está imaginando cosas. Faraón está imaginando cosas. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos que se nos vienen. Muchas veces podemos pensar que lo que estamos lucubrando en la mente es la realidad, y no es cierto. Faraón se imaginaba: si los hebreos se siguen haciendo más fuertes, ellos van a luchar con nuestros enemigos. El primer ataque que Faraón utiliza para intentar aplastar al pueblo hebreo es esclavizar a los israelitas con trabajos forzados. Entonces Faraón dice: les vamos a imponer trabajos pesados. Y la Biblia dice que los trataban con mucha crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla, ladrillo y todas las labores del campo. Todos los trabajos que los israelitas realizaban eran trabajos de esclavo. Mire, hermano, cuando Dios ha pensado en bendecirlo a usted, siempre habrá gente que lo querrá ver de menos a usted. Siempre habrá gente que va a intentar despreciarlo. Siempre habrá gente que querrá verlo del hombro hacia abajo. Y harán todo lo posible por reducir la bendición que Dios ha pensado darle a usted. No está muy claro cómo es que los egipcios trataban la manera de impedir la expansión de los hebreos. ¿Será que Faraón pensaba: si les pongo trabajo forzoso, trabajo de esclavitud, van a llegar bien cansados a casa? ¿Sabe cuál era la lógica de Faraón? A mayor trabajo, estos hombres van a llegar sin un ápice de energía, y por lo tanto no se van a llegar a sus mujeres. Y si no se llegan a sus mujeres, entonces Israel no se va a multiplicar. Pero ¿sabe cuál era el efecto opuesto? Que entre más trabajo Faraón les ponía a los hebreos, los hombres y las mujeres israelitas se vigorizaban, se comenzaban a multiplicar. Eso era algo inexplicable, inexplicable desde el punto de vista humano. Porque ya le dije, hay que prestarle atención a los pequeños detalles. Cuando las personas nos quieren ver de menos, cuando las personas nos quieren cerrar oportunidades, cuando las personas quieren serrucharnos el piso, hay un Dios que ha iniciado un proceso en nuestra vida y que será fiel para culminarlo y llevarlo con éxito. Eso fue lo que Dios había comenzado con Israel. Vea lo que dice Éxodo: cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. El plan le salió al revés a Faraón. En vez de reducirle fuerza, Israel se vigorizaba. Dígame si no es cierto. Cuando las personas quieren destruirnos a nosotros, cuando las personas quieren desanimarnos, cuando las personas nos quieren ver de menos, cuando las personas nos cierran las puertas de oportunidades y se las dan a otros, ¿qué hacemos los hijos de Dios?
nos agarramos a puños con aquellos que nos han quitado lo que nosotros creemos que nos merecemos. No. Cuando las personas nos cierran el camino, cuando las personas nos cierran las puertas, nosotros acudimos al que es más grande que nosotros, hermanos, para que nos abra camino y nos abra puerta donde otros dijeron que ya no había. Esa es la fe del cristiano. Eso es lo que hizo el Señor con su pueblo. Le cerraban las puertas, Dios más se las abría. Dios más se las abría. Pero la siguiente jugada de Faraón es la manipulación secreta. Dice la Biblia, Faraón, valiéndose de su posición de gobierno, le ordenó a Sifrá y a Fubá, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Pero dice la Biblia que las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Quiero llamar su atención a algo. ¿Cómo se llamaban las parteras, hermanos? ¿Cómo se llamaban las parteras? Sifrá y Fubá. Ahora le quiero hacer la pregunta: ¿cómo se llamaba Faraón? ¿Cómo se llamaba Faraón? La Biblia no lo dice. Esto nos deja una importante lección. Dios recuerda a Sifrá y a Fubá, las mujeres pequeñas, las parteras que nadie les daba importancia. Dios sí recuerda a Sifrá y a Fubá, pero no recuerda al soberbio de Faraón, porque la Biblia dice algo, y es que Dios ama al humilde, al de corazón contrito, pero tiene de lejos al soberbio y al orgulloso. Si Dios va a exaltar a alguien, siempre será el pequeño. Y ahora nosotros recordamos a Sifrá y a Fubá, pero hay algo más importante. Si alguien quiere saber qué significan estos nombres, solo para que tenga una idea, Fubá significa espléndida. Así que si usted va a tener una niña y no sabe cómo llamarla, Fubá puede ser un buen nombre. Fubá significa espléndida. ¿Saben qué significa Sifrá? Sifrá significa la hermosa. Esplendidez y hermosura son dos cosas que tenían estas mujeres. Cuando estas mujeres decidieron no obedecer la orden de Faraón, ellas resplandecieron con verdadera hermosura. Y esas cosas pequeñas son las que Dios comenzaba a usar para librar a su pueblo de la opresión. Cuando nosotros pensamos en la liberación de los hebreos en Egipto, casi siempre se nos viene a la cabeza Moisés. Moisés como libertador. Pero mis amados hermanos, Moisés no se hubiese convertido en el libertador de la nación hebrea si no hubiese sido por Sifrá y Fubá, mujeres que con valor se opusieron a la orden de muerte del faraón. Y por eso es que Dios las recuerda. Si Dios va a obrar en nosotros, lo hará precisamente a través de las personas y las cosas pequeñas. La Biblia dice que el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras le respondieron: mire, su majestad, resulta ser que las hebreas no son como las egipcias, sino que ellas están llenas de vida y dan a luz antes que nosotras lleguemos. Y dice el escritor de Éxodo: de ese modo los israelitas se hicieron
más numerosos y fuertes. Pero vea lo que está diciendo el escritor. De ese modo, ¿cuál modo? A través de las parteras, a través de esas mujeres insignificantes, a través de esas mujeres que quizás nadie les daba valor. Probablemente muchos de nosotros pensemos que las grandes conquistas del reino de Dios son a través de grandes hombres de Dios. Pero muchas veces, hermanos, las grandes conquistas que se tienen en el reino de Dios son gracias a personas pequeñas como Sifra y Fubá, que hicieron grandes cosas para el reino de Dios. Es decir, para que Israel pudiera ver un libertador, fueron necesarias estas dos mujeres que le salvaron la vida. Las cosas no quedan ahí. La tercera estrategia de Faraón es la manipulación popular. Faraón, al ver que todos sus planes fueron fracasando uno tras otro, recurrió a la manipulación popular. Y los egipcios se contagiaron del sentimiento antisemita de su monarca. Dice el versículo 22 de este capítulo número 1. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Oiga, el faraón le dijo a todos los egipcios: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas con vida. Quiero llamar su atención a algo importante. Faraón tiene miedo de los niños. Faraón tiene miedo de los varoncitos, porque dice, en la lógica de Faraón, estos se van a convertir en soldados. Estos probablemente van a armar una revuelta al interior de Egipto. Así que los varoncitos, tírenlos al Nilo. Las niñas, esas mujeres, esas déjenlas con vida. Esas no me van a ocasionar problema. Pero miren lo irónico de esta historia, que Dios va a comenzar la liberación a través de una niña, a través de una mujer, a través de la misma hija del faraón. Y es el pasaje que hemos leído esta noche. Dice la Biblia: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés, hermanos? ¿Alguien se recuerda? Correcto, Jocabed. Jocabed. La primera que Dios usa es a Jocabed. Jocabed tenía la decisión en sus manos de obedecer también la ley de Faraón. Pero Jocabed decide obedecer su instinto de madre. Decide obedecer a Dios, al Dios de la vida. Y dice que hizo lo posible por esconder a este niño. Pero el versículo 3 dice: cuando ya no pudo seguir ocultándolo, oiga, preparó una cesta de papiro. Hermanos, para proteger a ese niño, las manos de aquella madre hicieron una cesta para poner a ese niño en el río. Pero pensemos en esto: el Nilo es un río embravecido que podía tragarse esa pequeña cestita, pero Dios utilizó esa pequeña cestita para salvar al que sería el libertador de los hebreos. Nuevamente, Dios usando lo pequeño. Probablemente nosotros en la obra de Dios hagamos cosas pequeñas, cosas que quizás bajo la perspectiva de los hombres
no son tan importantes, no son quizás tan trascendentes como predicar detrás de un púlpito. Tal vez tu función como anfitrión, como anfitriona, al abrir las puertas de tu humilde casa, tú puedas considerar que es algo quizás sin valor. Pero déjame decirte algo: en las manos de un Dios todopoderoso, lo pequeño, lo insignificante puede servir para manifestar la gloria y el poder de su nombre. Ese es nuestro Dios. Jocabed, hermanos, puso a ese niño ahí, en un pequeño cestito. Era algo pequeño, pero Dios nuevamente está usando lo pequeño para cumplir sus planes. Y vea lo que dice. Oiga, versículo 4. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. La siguiente persona que aparece aquí en este relato es también una heroína. Es la hermanita de Moisés. Es Miriam. Es una niña. Pero ¿qué ha dicho Faraón de las niñas? Las niñas no me van a ocasionar problemas. Pero resulta que Dios está usando a la hermanita de Moisés para guardar al que sería el libertador de los hebreos. Oiga, cuando las personas se empecinan en despreciarlo, en verlo de menos, Dios pone la mirada sobre aquellos que son humildes, sobre los menospreciados. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí en la casa de Dios. ¿Cuántas mujeres hay? Hermanas, ustedes no son el sexo débil. Hermanas, ustedes no son frágiles. Dios puede usarlas a ustedes, puede bendecirlas a ustedes, puede fortalecerlas a ustedes para cumplir sus grandes propósitos. Nuevamente, Dios no envió una guardia angelical para cuidar esa pequeña cestita que contenía Moisés. Dios está usando a Miriam, su hermana, una niña que desde el punto de vista de Faraón no le iba a causar problemas. Pero nuevamente, Dios evidenciando su poder en lo débil. Pero las cosas no quedan ahí, hermanos. Versículo 5. En eso, oiga, en eso, la hija del Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. Y de pronto la hija del Faraón vio la cesta entre los juncos. ¿Qué pudo haber sentido la princesa, la hija del Faraón, siendo que su padre había ordenado la muerte de los varones hebreos? Probablemente, si esa pregunta se la hubiesen hecho a la princesa en presencia de Faraón, muy seguramente la princesa hubiese comulgado o aceptado las políticas de su padre. Pero mire cómo son las cosas, hermanos. Dios nuevamente vuelve a sorprender la astucia de Faraón. Y ahora Dios va a utilizar a la misma hija del Faraón para guardar, para bendecir al que llegaría a ser el libertador de los hebreos. Cuando Dios ha pensado en bendecir a su pueblo, Dios es capaz de usar hasta el mismo diablo para bendecir a sus amados hermanos. Amén, hermanos. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice que la hija del Faraón miró el cestito. Y dice que cuando la hija del Faraón abrió la cesta, verso 6, y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión.
tuvo compasión, no hubo odio, no hubo desprecio, le tuvo compasión. Pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Y dice el versículo número 7, la hermana del niño, la niña, oiga, la hermanita salió corriendo y le preguntó a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? La respuesta, hermanos, es sorprendente. Ve a llamarla, contestó. ¿Sabía la princesa de las disposiciones políticas de su padre? Por supuesto que la sabía. La sabía. Pero aún así, dice la escritura, que la hija del faraón tuvo compasión de Moisés. Entonces yo quiero que usted vea esto, hermanos. Dios está usando lo pequeño, lo insignificante para cumplir sus planes. Dios está usando a una mujer hebrea para dar a luz al que llegaría a ser el libertador. Dios está usando un canastito para proteger la vida del libertador. Dios está usando a la hermanita de Moisés para guardarle la vida. Y Dios está usando a la hija del mismo faraón para guardarle la vida también a Moisés. ¿Qué es lo que nos quiere decir toda esta historia? Que Dios usa lo pequeño, lo débil, lo frágil, lo insignificante para llevar a cabo sus gloriosos planes. Así que si tú te sientes pequeño, débil, frágil e insignificante, tienes todo lo que necesitas para ser usado por las manos gloriosas de nuestro buen Dios, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Dios exalta a los humildes, pero ve con desprecio a los soberbios. Por eso, ¿quiénes creen ustedes que van a ser los que serán útiles en las manos de Dios? Los pequeños, los débiles, los insignificantes. Nosotros, hermanos, somos una iglesia de pequeños, de débiles. Pero la grandeza de nuestra iglesia no está, hermanos, en nuestras capacidades técnicas, profesionales o académicas. Las bendiciones de nuestra iglesia no son, hermanos, que aquí vienen los magnates de la sociedad salvadoreña. Usted sabe que no es así. La gloria de nuestra iglesia no es, hermanos, que nosotros tengamos grandes posibilidades adquisitivas para tener suntuosos edificios. La gloria de nuestra iglesia es que Dios ha puesto la mirada en nosotros como pequeños y como débiles para hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y eso es lo que estamos dándole gloria a Dios este día, que Dios ha puesto su mirada en nosotros. Seguramente hay personas más capacitadas que nosotros. Seguramente hay personas que tienen mejores cualidades que nosotros. Pero Dios ha puesto su mirada en usted. Tal vez usted dice: yo soy una persona, hermano, sin muchos estudios, apenas tengo 6º grado. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? No te preocupes. No se trata de quién tú eres, se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y con eso no te estoy diciendo que no te prepares, prepárate en la medida de tus posibilidades. Pero para Dios eso no es ningún impedimento. Entonces, cuando Jesús preguntaba: ¿con qué compararé el reino de Dios?, Él no ocupó grandes ilustraciones. Él se refirió a dos cosas pequeñas: a la semilla de mostaza y a la levadura, que aunque son pequeñas en un primer momento, el Señor las transforma en cosas grandes. Y eso ha sido, hermanos, el recorrer de esta iglesia y el recorrer de los medios de comunicación de nuestra iglesia. Cuando uno ve la historia de cómo Dios nos ha bendecido, hermanos, en realidad nosotros no teníamos la capacidad para hacer lo que Dios nos ha dado hasta este momento. Pero nuevamente, ¿qué hizo posible esto? Lo que hizo posible
estas grandes hazañas es que Dios usó lo débil, lo pequeño. Y como Pablo le decía a la iglesia de Corinto, entre ustedes no hay gente sabia, culta, gente intelectual, sino que Dios ha decidido poner su mirada en lo débil, en lo pequeño. Y termino con esto, hermanos. Por eso es que Jesús, cuando vio como los pequeñitos creían en su mensaje, Jesús dijo: te alabo, Padre, porque estas cosas las has revelado a estos más pequeños, entre los cuales nos encontramos usted y yo esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Amén. Así que usted puede pensar que es muy pequeño para Dios, pero no se trata de usted, se trata del Dios que es grande a través de nosotros. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguna persona que esta noche desea entregarle su vida a Jesús, le invito para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que le va a conducir en oración para que usted confiese a Jesús como su Señor y su Salvador. Igualmente, si hubiese alguna persona que se ha alejado del Señor, pero que esta noche desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Lo que este pasaje nos demuestra es que Dios usa lo pequeño para llevar grandes planes, grandes propósitos en su reino. Así que el único Dios, nuestro gran Dios, ha puesto su mirada esta noche en usted para hacerle útil en sus manos. Si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que muy gentilmente le va a dirigir en oración. Tal vez la sociedad a usted le ha visto de menos. Tal vez las personas le han despreciado a usted por su condición económica. Tal vez en el trabajo le han cerrado las puertas de oportunidad porque no lo han considerado. Y usted se siente con una valía inferior. Pero déjeme decirle que en los ojos de nuestro buen Dios, usted tiene gran estima, porque su Hijo amado derramó su sangre para perdonar sus pecados. Así que si esta noche hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Igualmente, si usted desea reconciliarse, hágalo. ¿Habrá alguien? Estoy a punto de cerrar esta invitación, pero si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, hágalo. No lo piense. Dios usa lo pequeño, lo insignificante. Dios le bendiga a este hombre que pasa. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Tal vez a ti, jovencita, en tu hogar te han visto de menos. Tal vez te han dicho a ti: tú no tienes ningún valor. Tal vez te han dicho a ti que no vas a hacer nada significativo en la vida. Pero eso no es cierto, porque Dios es capaz de transformar lo pequeño en algo grande para su gloria. ¿Hay alguien? Voy a cerrar esta invitación ya, pero si en lo que estoy orando hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que se ponga de pie.
Vamos a orar por esta vida y vamos a orar por aquellos que a través de la radio se unen a esta oración. Amado Dios, tú has puesto tus ojos en pequeñas personas como nosotros. Queremos agradecerte porque tú nos tienes en tu mente y en tu corazón. Probablemente ante los ojos de los demás nosotros no tengamos las cualidades, las características, pero tú, Señor, eres un Dios de lo extraordinario. Eres un Dios que usa lo débil, lo pequeño, para cumplir tus planes. Te damos las gracias, Señor, por esta vida que ha creído a tu mensaje. Ahora, Señor, la semilla de la fe ha dado como resultado el milagro del nuevo nacimiento. Y ahora, Señor, que este pequeño cambio que comienza ahora genere grandes transformaciones en la vida de este hombre. Igualmente, Señor, aquellos que a través de la radio están escuchando este mensaje, Señor, por favor, llega a cada uno de ellos, transfórmales y ayúdanos también a nosotros a ver cómo te has de mover, Señor, grandemente en nuestras vidas. Señor, gracias porque has puesto tu mirada en nosotros, pequeños y débiles, insignificantes a los ojos de los hombres, pero de gran estima para ti. Te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo, porque en esto tú demuestras que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Que el Señor...